La primera noche de casados, Antonio se quejó de que no era lo suficientemente activa en la cama y me obligó a presenciar cómo se acostaba con otra mujer. Cuando terminaron, sin inmutarme, arranqué un cheque y se lo di a aquella mujer llena de marcas rojas por todo el cuerpo. De pronto, Estrella me abofeteó. Se giró hacia Antonio con voz melosa. ¿Por quién me toma tu esposa? ¿Por una mujer cualquiera? Antonio, lejos de molestarse, sonrió. No digas tonterías, tú eres mi tesoro. Le tomó el rostro y la besó. En medio de aquel beso interminable, recogió el cheque del suelo y me lo devolvió. Esto es para los gastos médicos de tu madre. Sonrió con calma. Martina, Estrella no es como las demás mujeres de antes. No necesitas darle dinero. De ahora en adelante, Estrella y yo te enseñaremos personalmente. Cuando aprendas, entonces sí celebraremos nuestra noche de bodas. Apreté el cheque sin decir nada. Y de inmediato reservé un vuelo a París. Antonio no sabía que durante esos 3 días y 3 noches que pasó con Estrella, mi madre estuvo al borde de la muerte. Yo me arrodillé ante su puerta una y otra vez, suplicándole que la salvara. Pero lo único que me respondió fueron los gemidos cada vez más fuertes que salían de la habitación. Al verme la frente ensangrentada de tanto golpearla contra el suelo, mi madre se arrancó ella misma el tubo de oxígeno. Antes de morir solo dijo, Martina, no le supliques más. Marqué el número que mi madre había dejado. La persona al otro lado se alegró, Martina, por fin te comunicas con tu tío. ¿Te parece bien si envío a alguien a recogerte? Respondí con un suave sí. Sin añadir nada más, colgué. De repente, alguien me abrazó por la cintura desde atrás y me levantó. La voz grave de Antonio resonó en mi oído. ¿Con quién hablabas? Te llamé varias veces y no respondiste. Al ver las marcas rojas en su clavícula, bajé la mirada. Respondí sin darle importancia. El mensajero. Antonio me dejó sobre la cama, con voz ronca. Martina, ¿aprendiste bien la posición de hoy? Me aparté de su abrazo con naturalidad y dije con frialdad, me vino la regla. Quizá porque no lloré ni monté una escena como antes. Antonio se quedó paralizado un momento, mirándome de arriba a abajo. Luego soltó una risa ligera. ¿Todavía estás enfadada? ¿No te di ya el dinero para los gastos médicos? Como no respondí, su tono se volvió impaciente. Ya te dije que nadie te puede quitar tu posición como la señora de Antonio. ¿Qué más quieres? Si hay que culpar a alguien, cúlpate a ti misma. Eres demasiado aburrida en la cama, no sabes retener el corazón de un hombre. Dicho esto, salió dando un portazo. Antes, después de cada pelea, siempre era yo quien iba a buscar la reconciliación con voz humilde. A veces tenía que esperar toda la noche frente a su puerta, disculpándome una y otra vez hasta conseguir su frío perdón. Ahora que no me quedaba nada, no tenía por qué seguir manteniendo con tanta humillación este matrimonio ridículo. Tuve pesadillas toda la noche. Al despertar, Antonio estaba a mi lado otra vez, como si nada hubiera pasado. Estaba concentrado mirando su teléfono. Alcancé a ver que estaba comprando una pulsera que yo había guardado en favoritos hacía mucho tiempo. Entonces recordé que cuando éramos novios, usaba mi cuenta para comprar cosas. Mi corazón entumecido empezaba a sentir algo de calidez cuando lo escuché decir. ¿Ya despertaste? ¿Qué te parece si le regalo esta pulsera a Estrella? Y giró la pantalla del teléfono hacia mí. Fue entonces cuando noté que hasta había cambiado la funda del celular por una rosa. De pronto recordé aquel San Valentín de hace años, cuando pasé un mes entero haciendo un par de fundas de pareja. Cuando se la regalé, la tiró al basurero con desprecio. Solo los niños de 3 años juegan con estas cosas. Pero hacía poco, faltó a nuestro aniversario de bodas, dejándome esperando en el restaurante hasta medianoche, para acompañar a Estrella a hacer esas fundas que antes consideraba infantiles. Aparté la mirada de aquella funda mal hecha y dije con indiferencia, le queda bien a ella. Antonio asintió satisfecho y sonrió. Instintivamente quiso besarme la frente, pero me aparté levemente. Antonio se quedó paralizado. Iba a decir algo cuando sonó su teléfono.
Su rostro se iluminó inmediatamente con una sonrisa complaciente y salió al balcón a contestar. Preparé el desayuno antes de que bajara. Se sentó a la mesa y notó que no le había preparado café. Antonio frunció el ceño. ¿Se acabó el café? Terminé mi último bocado y dije con total indiferencia. Soy alérgica a la cafeína. Capítulo 2. Cuando iba a la escuela, una vez me desmayé por una reacción alérgica después de beber por error un té con leche que contenía café. En aquel entonces, Antonio montó en cólera y despidió al empleado que había preparado la bebida. Desde entonces, revisaba cuidadosamente todo lo que yo comía. Pero con el tiempo, las mujeres de las que debía ocuparse se multiplicaron. Yo, por mi parte, aprendí a complacerlo tras los cambios que sufrió mi familia. Aunque me sintiera mal, me lo callaba, y él fue olvidando gradualmente mis necesidades. Antonio detuvo su mano cuando iba a tomar el pan, con una mirada llena de emociones encontradas. Lo siento, lo olvidé. Parecía querer decir algo más, pero su teléfono volvió a sonar. Frunció el ceño y, sin mediar palabra, me llevó al auto. Habían cambiado el ambientador del coche. Ese aroma empalagoso me provocó tos. Solo entonces Antonio reaccionó y bajó la ventanilla con gesto atento. El aroma es un poco intenso, pero Estrella tiene buen gusto. Eché un vistazo al empaque del ambientador. Era idéntico al regalo de cumpleaños que le había dado hacía medio año. En su momento, apenas me dio las gracias y lo dejó a un lado. Pero luego se quejó con sus amigos diciendo que mi gusto ya no estaba a su altura. Sin embargo, este mismo hombre, cuando mi padre nos engañó y echó a mi madre y a mí de casa, se arrodilló ante su propio padre jurando que jamás me despreciaría, que solo se casaría conmigo en esta vida. Antonio detuvo el auto frente a una tienda de conveniencia. Me llevó hasta el estante de productos sanitarios. Estaba a punto de decirle que tenía suficientes en casa, cuando escuché a Antonio preguntar con seriedad, Martina, ¿qué marca usas normalmente? Estrella tiene su periodo. Me quedé paralizada, mis dedos se cerraron en puños involuntariamente. De repente recordé el día en que nos conocimos. Tuve mi primera menstruación y mis compañeros se burlaron de mí. Me quedé ahí sin saber qué hacer. Antonio, el nuevo estudiante transferido, me llevó directamente a la tienda y con una sonrisa me pidió que eligiera toallas sanitarias. Me dijo, no tengas miedo, todas las chicas pasan por esto. Desde entonces, cada mes durante mi periodo, Antonio encontraba cualquier excusa para estar cerca de mí. Para poder darme leche caliente sin levantar sospechas, en esos días específicos invitaba bebidas a toda la clase. Mirando ese rostro tan familiar frente a mí, no pude evitar que se me humedecieran los ojos. Hasta que Antonio me llamó, no volví en mí. ¿Qué pasa? Levanté la cabeza, conteniendo las lágrimas. Tomé varias marcas del estante. Estas servirán. Antonio hizo un gesto amplio con la mano y le dijo al empleado, de cada una de estas marcas, trae una caja y ponlas en el auto. Cuando vi que los asientos delanteros y traseros estaban completamente llenos, Antonio me miró sin dudarlo y dijo: Martina, toma un taxi de regreso. Y se marchó conduciendo. Pronto, las redes sociales de Estrella se animaron. En la foto, Antonio estaba inclinado, lavando cuidadosamente una prenda íntima femenina. El texto de Estrella decía: en los momentos más difíciles del mes, menos mal que estás tú. En los comentarios alguien bromeaba: la cuñadita sí que sabe. Hay que recordar que el joven Antonio nunca ha lavado su propia ropa en toda su vida. De repente sentí náuseas y comencé a tener arcadas. En mi mente aparecieron imágenes de sábanas manchadas de sangre. Por cada sábana que lavaba, recibía 100,000 pesos, justo lo suficiente para cubrir una semana de los medicamentos de mi madre. En aquel entonces, Antonio siempre se mantenía a distancia. Tenía un grave problema de limpieza obsesiva y consideraba esas cosas repugnantes. Pero ahora, Antonio, criado entre algodones desde niño, lavaba personalmente la ropa interior de Estrella. Mi corazón, que ya estaba entumecido, comenzó a doler de nuevo. Justo cuando me sentía tan mal que no podía respirar, Antonio me envió un mensaje de repente. Martina, tengo un compromiso esta noche, no volveré. Al revisar el historial de chat hacia arriba,
Solo estaba yo hablando. Había enviado más de 1000 mensajes, él había respondido apenas 10. Habían pasado 3 años desde la última vez que me informó de sus planes por iniciativa propia. No le respondí. Tomé un taxi al crematorio. Hoy era el día del entierro de mi madre. Después de la ceremonia de despedida, recogí sus cenizas. Pronto podría llevarla a París, donde siempre quiso ir. Al salir del crematorio, el cielo se iluminó repentinamente con fuegos artificiales. Innumerables drones formaron la silueta de una chica. Estrella había actualizado sus redes sociales de nuevo. En la foto, ella y Antonio se besaban bajo el espectáculo de drones. Escribió, ¡qué felicidad! Antonio, que rara vez publicaba en redes sociales, compartió especialmente una foto de Estrella y la fijó como única publicación destacada. En un instante, mi sección de comentarios se llenó de burlas. Aguantar esto es demasiado débil. Hasta a un lado ya, es obvio que Estrella y el señor Antonio hacen mejor pareja. Dejen de criticarla, quién sabe, tal vez ella también se está divirtiendo por su cuenta. Cerré la sección de comentarios, sin volver a leer esos comentarios venenosos. Capítulo 3. Apenas crucé la puerta de casa, recibí una bofetada que me hizo tambalear. Antonio estaba de pie en la entrada, con la mirada feroz, acercándome bruscamente el móvil a la cara. En la pantalla se reproducía un video indecente de él y Estrella. ¿Fuiste tú?, me preguntó. El golpe me tiró al suelo. Temblando, intenté explicarle que no había sido yo. De repente, Estrella salió corriendo y me propinó otra bofetada. Mi rostro quedó marcado con varios arañazos sangrantes. Pero no le bastó, y comenzó a patearme el vientre. Tú grabaste ese video, chilló. Si no lo subiste tú, ¿quién más pudo hacerlo? Estás celosa de las fotos que Antonio me saca, por eso quieres arruinarme. Antonio permanecía a un lado, observando mientras Estrella me golpeaba sin piedad. Hasta que una empleada exclamó alarmada, la señora está sangrando. En los ojos de Antonio asomó un destello de pánico. Estaba a punto de acercarse a ayudarme cuando Estrella gritó, solo es la menstruación. Se giró hacia Antonio. Antonio prometió que me haría justicia. ¿Acaso vas a retractarte? Antonio se detuvo en seco. Me miró con expresión complicada, luego se dio la vuelta y dijo con resignación, haré que eliminen todo lo que hay en Internet. De pronto, Estrella sacó un cuchillo y se lo llevó al cuello, con lágrimas surcándole el rostro. Antonio, te amo de verdad. Por eso me entregué a ti. Incluso acepté que me llamaran amante sin quejarme, y colaboré en grabar esos vídeos educativos para que Martina los viera. Pero ahora ella los ha publicado y todo el mundo me insulta, sollozó. ¿Qué van a pensar de mí mi familia y amigos? Prefiero morir. Retrocedió paso a paso, con voz desgarradora, Antonio, haber estado 10 días a tu lado ya es más de lo que merezco. En la próxima vida, espero encontrarte antes. La mirada de Antonio se llenó de angustia. No, exclamó con voz quebrada mientras levantaba en brazos a Estrella, cubierta de sangre. Al girarse, me empujó sin querer. Al llegar a la puerta, se detuvo y me miró con frialdad, ordenándole a su guardaespaldas, elimina todos los vídeos de Estrella que haya en Internet. En cuanto a ti, Martina, su voz sonó gélida como el hielo, si le pasa algo a Estrella, te lo haré pagar. Dicho esto, salió apresuradamente con ella en brazos. El dolor en mi vientre era como agujas clavándose. Me arrastré hasta la puerta y agarré el pantalón de una empleada. Llévame al hospital. La mujer respondió con voz temblorosa, lo siento, señora. El señor ordenó que no saliera de la casa. Saqué mi móvil y llamé a Antonio una y otra vez, pero siempre colgaba. Hasta que ya no pude más y todo se volvió negro. En medio de la oscuridad, me pareció ver una figura familiar corriendo hacia mí. Cuando desperté, Antonio estaba sentado junto a mi cama, con un atisbo de culpa en los ojos. Me tomó la mano y dijo con voz ronca, Martina, perdiste al bebé. En el futuro, criarás al hijo mío y de Estrella. Retiré bruscamente la mano, sin poder creer lo que oía. ¿Qué estás diciendo? Antonio bajó la cabeza, incapaz de mirarme. Tuviste un aborto espontáneo.
Perdiste demasiada sangre y no pudimos salvar tu útero. Ya no podrás quedar embarazada. Mi mente quedó en blanco. Comencé a temblar violentamente mientras las lágrimas caían sin control, empapando la almohada. Antonio permanecía de pie, sin saber qué hacer. El sonido del móvil rompió el silencio. Instintivamente comenzó a justificarse. Martina, la empresa. Vete, lo interrumpí. Quiero estar sola. Dejó un ramo de flores junto a la cama. Martina, en cuanto termine de resolver esto, vendré a acompañarte. Se marchó apresuradamente. No pasó ni un minuto cuando Estrella entró como si nada, mostrándome su móvil con suficiencia. Solo mencioné que tenía antojo de los panecillos del oeste de la ciudad y Antonio fue personalmente a comprarlos. Al ver las flores junto a la cama, se tapó la boca riendo. ¡Ay, no son estas las flores que yo tiré! Le dije a Antonio que eran feas y me ofreció deshacerse de ellas. Resulta que las tiró aquí contigo. Al ver que no reaccionaba, se acercó más, riendo con más entusiasmo. El pequeño embrión ya tenía forma, ¿sabes? Qué lástima que se haya perdido así. La miré fijamente. Ella se acarició el vientre, sonriendo con mayor satisfacción. En realidad, tu útero no estaba necrosado en absoluto. Fue Antonio quien, al enterarse de que mi útero tenía problemas, te lo extrajo para trasplantármelo a mí. No pude contenerme más. Le di una bofetada con todas mis fuerzas. Son unos monstruos. Lejos de enfadarse, Estrella sacó un frasco que había escondido detrás de la puerta. El corazón se me subió a la garganta. Con voz temblorosa, le supliqué, devuélvemelo. Me abalancé sobre ella, pero me hizo tropezar. Lanzó el frasco al aire. No. El frasco se estrelló contra el suelo con un estruendo. Las cenizas de mi madre se esparcieron por todas partes. Mamá. Enloquecida, intenté recoger las cenizas, pero era imposible juntarlas. Estrella se reía a carcajadas, así que esto es lo que se siente al profanar cenizas. Con los ojos inyectados de sangre, me lancé sobre ella y la agarré del cuello. Hiciste que mi madre no pudiera descansar en paz. Te voy a matar. Estrella estaba a punto de defenderse cuando, de repente, aflojó las manos. Alguien me empujó violentamente al suelo. Las lágrimas brotaron de inmediato de los ojos de Estrella. Le dijo llorando a Antonio, que acababa de entrar. Antonio, solo vine a disculparme con mi hermana, pero intentó matarme. Tengo tanto miedo. Antonio abrazó a Estrella con fuerza y me miró con ojos helados. Estrella señaló las cenizas en el suelo y dijo con voz lastimera. Mi hermana también me obligó a comerme este polvo extraño. No sé si es venenoso. He oído que cerca del hospital hay un criadero de perros. ¿Por qué no hacemos que un perro lo pruebe para ver si es tóxico? Al verme recoger frenéticamente las cenizas del suelo, un destello de duda cruzó los ojos de Antonio. Inmediatamente, Estrella se quejó. Antonio, me duele mucho el estómago. Antonio ordenó de inmediato. Traigan un perro. Capítulo 4. Pronto, el guardaespaldas entró llevando un perro negro con correa. Me sujetaron con fuerza mientras veía impotente como el perro lamía poco a poco las cenizas de mi madre. No. Antonio, es mi mamá, grité con desesperación. Estrella soltó un chillido repentino, corrió hacia la ventana y, sosteniendo su teléfono, lloró gritando, ¿por qué hay más videos míos en internet? Me mintieron. Antonio frunció el ceño profundamente. Estrella, no hagas ninguna tontería. Luego ordenó a su asistente que investigara. El asistente regresó rápidamente, mirándome con expresión sombría. Presidente, ya averiguamos. El video fue enviado desde el teléfono de la señora. Antonio me agarró la barbilla con fuerza, sus ojos ardían de furia. Martina. Otra vez tú. Viendo las cenizas de mi madre completamente devoradas por el perro negro, de repente solté una carcajada y clavé mi mirada en las dos personas frente a mí. Di que fui yo si quieres. Antonio, Estrella, recibirán su merecido. Antonio casi me tritura la mandíbula, diciendo entre dientes, Martina, tú te lo buscaste. Tú me obligaste a esto. Me arrojó a los guardaespaldas, su voz helada hasta el extremo, llévenla a transmitir en vivo. En 1 hora quiero sus videos por toda la red.
Me encerraron en una jaula de hierro, rodeada de cámaras por todos lados. Uno tras otro, hombres con máscaras entraron y me manipularon como si fuera un objeto. Justo cuando estaba a punto de morir por la tortura, hubo una explosión en la habitación que dejó entrar un rayo de luz. Una figura alta me levantó en brazos y perdí completamente el conocimiento. En ese momento, Antonio miraba su teléfono distraídamente por 10ª vez. Irritado, le dijo al guardaespaldas, si no se disculpa, que sigue encerrada, pero que esos hombres no la toquen. El guardaespaldas respondió temblando, presidente, hubo un problema. De repente sonó el teléfono del hospital. Señor Antonio, le acompañamos en su dolor. Los gastos médicos restantes han sido reembolsados a su cuenta. En el instante en que Antonio se quedó atónito, la secretaria entró corriendo despavorida a la oficina. Presidente, es terrible. La familia Carlos de Puerto Carlos retiró su inversión de repente, las acciones de la compañía están cayendo en picada. ¿De qué están hablando? La mente de Antonio era un caos, sin saber qué asunto atender primero. Al ver la cara pálida del guardaespaldas, lo agarró del cuello de la camisa. ¿Qué problema hubo? Habla de una vez. El guardaespaldas, con la cabeza baja y temblando, le pasó su teléfono. Transmisión mundial, la señora ella. Antonio le arrebató el teléfono y al ver el contenido del video casi pierde el equilibrio. Estrelló el teléfono contra el suelo y rugió. ¿Quién les dio permiso de actuar? Dije que no la tocaran por ahora. Antonio rara vez se enfurecía tanto, todos contuvieron la respiración sin atreverse a hacer ruido. Hablen. El guardaespaldas respondió tembloroso. Fue la señorita Estrella quien dijo que usted había dado su aprobación, que podían actuar inmediatamente. El rostro de Antonio cambió drásticamente, sus ojos feroces. ¿Estrella? Tras confirmarlo, salió a grandes zancadas. La secretaria lo siguió apresuradamente, finalmente encontrando oportunidad de intervenir. Presidente, sobre la compañía. Antonio tenía el rostro lívido. ¿Acaso mantengo a tanta gente para que no hagan nada? Que el vicepresidente negocie y averigüe por qué rompieron el contrato. Contacten otros inversionistas de inmediato y estabilicen el mercado de valores. Y todos los videos de la señora en internet, elimínenlos todos. Salió rápidamente del edificio, subió al auto y pisó el acelerador a fondo, llegando al apartamento oculto en menos de 10 minutos. Sin embargo, al entrar al sótano que antes estaba oscuro, descubrió que una esquina del edificio había sido volada. Los hombres que me habían tocado yacían tirados en la jaula, inmóviles. La sangre había teñido el piso de rojo. Antonio se agachó a recoger el anillo del charco de sangre, con los ojos casi reventando, gritándole al guardaespaldas. ¿Dónde está ella? Los subordinados registraron el lugar varias veces sin encontrar rastro de mí. Incluso las tarjetas de memoria de las cámaras habían sido llevadas. Antonio se cubrió el pecho, una intensa sensación de inquietud lo invadió. Gritó mi nombre sin cesar, pero nadie respondió. Antonio pateó con furia a los hombres con máscaras y ordenó severamente. Arréstrenlos e interróguenlos. Cuando obtengan resultados, deséchense de ellos. Luego volvió a subir al auto y se dirigió al hospital. Llegó sin problemas frente a la habitación de Estrella, de donde salían risas. Estrella, eres increíble. En solo unas semanas conquistaste al presidente Antonio, y te deshiciste de esa mujer fea de su casa. Ja ja ja, todas vimos la transmisión, Dios mío, la trataron como a una perra. Después de que Antonio lo vea, definitivamente no querrá más a una mujer que otros han tocado. Estrella dijo con orgullo, ya les dije que en máximo 10 días lo tendría comiendo de mi mano. Los primeros 3 días, Antonio no podía separarse de mí. Esa tonta de Martina andaba de rodillas por ahí mendigando por el tratamiento de su madre, y él ni le hizo caso. Hasta esparcí las cenizas de la madre de Martina, y al final Antonio hizo que un perro se comiera lo que quedaba. Una de las presentes la halagó, Estrella, entre todas juntamos dinero para tu reconstrucción del himen. Ahora que te va bien no puedes olvidarte de tus amigas. Capítulo 5. Antonio estaba parado frente a la puerta, el rostro helado, la mirada afilada como cuchillos. Empujó la puerta y entró directamente. La habitación del hospital quedó en silencio absoluto.
Estrella se quedó atónita por un momento, pero enseguida se acercó con una sonrisa. Antonio, ¿cuándo llegaste? Miró hacia las 3 mujeres detrás de ella. Son amigas mías, vinieron especialmente a verme. Todavía no han comido. ¿Podría tu chofer llevarlas a ese restaurante francés al que siempre vamos? Las 3 mujeres mostraron expresiones de emoción. Estrella intercambió miradas con ellas, llena de satisfacción. Sin embargo, la voz de Antonio sonó gélida, fuera. Estrella no entendió. Antonio, ¿qué dices? La mirada de Antonio cayó sobre las 3 mujeres, emanando un aura amenazante. Lárguense. Las 3 mujeres finalmente sintieron que algo andaba mal, salieron apresuradamente y no olvidaron cerrar la puerta tras de sí. Antonio clavó la mirada en Estrella. ¿Tienes algo que decirme? Los ojos de Estrella parpadearon, pero aún así negó con la cabeza haciéndose la tonta. Antonio, ¿de qué hablas? No entiendo. Mientras hablaba, extendió la mano intentando acariciar el cinturón de Antonio, la voz seductora. ¿Necesitas que te ayude a relajarte? ¿Qué tal si lo intentamos aquí en el hospital? Al segundo siguiente, Antonio le apretó el cuello. Tenía los ojos rojos. Última oportunidad. Habla. ¿Qué fue lo que hiciste? Estrella abrió los ojos de par en par, asustada, temblando, pero seguía fingiendo inocencia. Antonio, suéltame, me duele. No sé de qué hablas. ¿Acaso Martina te dijo algo? Si no me puedes soportar, me iré. Una bofetada sonora cayó en el rostro de Estrella. Se cubrió la cara, mirando a Antonio con incredulidad, los ojos enrojecidos. Antonio, ¿me pegaste? Inmediatamente corrió hacia la ventana. Me golpeaste por esa mujer impura, no quiero vivir más. Pero esta vez, Antonio solo se quedó de pie a un lado, mirándola actuar con frialdad. Una sonrisa helada se dibujó en sus labios. Salta, entonces. Estrella se quedó paralizada, mirándolo con lágrimas en los ojos. Antonio, ¿ya no me amas? ¿No dijiste que querías tener muchos hijos conmigo? Intentó despertar la compasión de Antonio, pero él permaneció impasible. Antonio se acercó a la ventana y de un tirón levantó a Estrella, colgándola del otro lado. ¡Ah! Estrella gritó, agarrando desesperadamente el brazo de Antonio. Antonio, no hice nada. ¿Por qué me haces esto? Ayuda. El guardaespaldas detrás sostuvo a Estrella. Antonio se limpió las manos con repugnancia, mirando a la mujer colgada de la ventana, la voz fría como el hielo. Última oportunidad. Antes de que terminara de hablar, Estrella ya gritaba confesándolo todo. Lo diré. Lo diré. Fui yo quien lo hizo todo. Apenas terminó de hablar Estrella, la mirada de Antonio cayó sobre su vientre. Se volteó hacia la persona detrás de él y ordenó, saquen al bebé. Las cosas de Martina, ella no merece tenerlas. Estrella palideció de terror. No. No había ni una pizca de compasión en el rostro de Antonio, y continuó, después de la cirugía, llévenla a donde debe ir. Estrella de repente comprendió, y rápidamente se postró ante Antonio. No, Antonio, me equivoqué, te lo ruego, no me mandes allá. Antonio mostró una sonrisa cruel. Esos videos, ¿no fuiste tú quien los publicó? Desde el principio eres una mujer que hace ese tipo de cosas. ¿De qué te haces la inocente? Terminando de hablar, arrojó a Estrella al suelo como si fuera basura. Si no fuera porque tienes un rostro parecido al de Martina, ¿crees que te habría mirado 2 veces? Una mujer de clase baja y despreciable, ¿qué derecho tienes de estar en mi cama? Darte un poco de atención fue solo por diversión, y te atreviste a tocar a Martina. Dicho esto, se dio la vuelta y salió. Llegó a aquella habitación de hospital que antes le era tan familiar. Antes, siempre venía con Martina a visitar a su madre. Pero ahora, la habitación estaba completamente vacía. Antonio presionó los dedos contra el marco de la puerta, el pecho agitado violentamente. Miró hacia la persona detrás de él. ¿Han encontrado a Martina? El guardaespaldas negó con la cabeza. Antonio golpeó el marco de la puerta con el puño.
finalmente reprimió su furia. Escojan un lugar de descanso para mi suegra. Capítulo 6. En ese momento, desperté al otro lado del océano. El invierno llegaba más temprano aquí que en mi país, y la nieve caía suavemente fuera de la ventana. Miraba los copos de nieve con la vista perdida, cuando de pronto noté que alguien estaba junto a mi cama. Carlos me cubrió con una manta más gruesa, su tono de voz no era precisamente amable. La empresa de Antonio está al borde del colapso. Su vida está a salvo por ahora. Cuando te recuperes, podrás vengarte tú misma. Con el respaldo de la familia Carlos, no tienes nada que temer. Giré la cabeza hacia él. ¿Y el tío Daniel? El hombre frunció el ceño. Después de enterarse de lo que les pasó a ti y a tu madre, sufrió un ataque al corazón. Todavía está en la UCI. Me quedé paralizada y traté de levantarme. Tengo que ir a ver al tío Daniel. Carlos me sujetó la mano. Quédate quieta. No tenía fuerzas para resistirme, así que me dejé caer de nuevo sobre la cama. Lo siento. No pude contener las lágrimas y no dejaba de disculparme. Carlos parecía no saber qué hacer. No llores. Si hubiera llegado antes, tú no habrías. No se atrevió a terminar la frase. Agarré las sábanas con fuerza y lo miré con determinación. Voy a vengarme. Todos los que nos hicieron daño a mí y a mi madre van a pagar por ello. Carlos me tomó la mano. Primero tienes que recuperarte. 3 meses después, Antonio aún no había encontrado a Martina. Los grandes proyectos de la empresa perdían inversores uno tras otro, y los proyectos en negociación le eran arrebatados constantemente. Que hubiera aguantado 3 meses ya era resultado del máximo esfuerzo de Antonio por mantener la empresa a flote. Tras otra negociación fallida, ninguno de sus antiguos amigos estaba dispuesto a ayudarlo. Se dejó caer en su silla de oficina, completamente abatido. La secretaria entró con cautela. Presidente, el dinero en la cuenta de la empresa ya no alcanza para pagar los sueldos del próximo mes. ¿Implementamos el plan de recortes salariales y despidos? Antonio movió ligeramente los ojos y dijo con indiferencia, paguen como siempre. Pero... Antonio le arrojó un cheque. Dije que paguen como siempre. Tengo dinero. La secretaria puso cara de apuro. Sus bienes personales han sido congelados por el banco. No se pueden retirar. Antonio se agarró la cabeza con irritación, caminó hacia la caja fuerte y sacó una caja llena de oro y algunas escrituras de propiedades. Véndelo todo. Primero tranquiliza a la gente de abajo. La secretaria tomó la caja entre sus manos y salió avergonzada. Antonio caminó hacia el ventanal, acariciando la alianza de boda en su dedo. Murmuraba para sí, Martina, ¿dónde estás? ¿Es este el castigo que el cielo me ha dado? No supo cuánto tiempo pasó cuando la secretaria tocó la puerta. Presidente, el nuevo CEO de la filial nacional del Grupo Carlos llega hoy a las 5 de la tarde. Si salimos ahora, tal vez podamos verlo. Antonio no dijo nada, se puso el abrigo y salió. Quizás este nuevo CEO del Grupo Carlos sería su última esperanza. Pero cuando llegó al aeropuerto y vio claramente quién se acercaba, casi dejó de respirar. Martina. Esbocé una sonrisa despreocupada. ¿Cuánto tiempo sin vernos, Antonio? Antonio quiso correr hacia mí, pero los guardaespaldas a mi lado lo detuvieron. Martina, ¿dónde has estado todo este tiempo? Te he buscado por todas partes. Su voz evidentemente quebrándose. Antonio intentó con fuerza liberarse de los guardaespaldas, pero no lo logró. Yo mantuve mi sonrisa todo el tiempo. Señor Antonio, no venía a hablar de negocios. Antonio finalmente reaccionó. Me examinó de arriba a abajo. ¿Tú eres la nueva CEO del Grupo Carlos? Al hacer esa pregunta, él mismo la rechazó. Imposible, tú no sabes nada de esto, como podrías. No pudo terminar la frase. Me burlé, sí. Antonio finalmente recordó que desde pequeña fui su compañera de clase, siempre estudiamos la misma especialidad. Todo lo que él sabía, yo también lo sabía. Antes de que mi padre tuviera una aventura, siempre me preparó para ser su heredera.
Pasé casi todas mis vacaciones de verano e invierno en la empresa. Si la otra mujer no hubiera quedado embarazada del hijo de mi padre y nos hubiera echado a mi madre y a mí, nunca me hubiera conformado con ser la mujer detrás de Antonio. ¿Con qué derecho pensaba que yo no sabía nada? Martina, no quise decir eso. Vuelve a casa conmigo, por favor. Volvamos a casa y aclaremos todo. Todo fue culpa de esa mujer, Estrella. Ella me ha estado engañando. Martina, sé que me equivoqué. Dame una oportunidad de explicarme. Solté una risa fría y lo miré con frialdad. Las explicaciones no son necesarias. Más bien piense bien, señor Antonio, ¿cuánto está dispuesto a aceptar por esa empresa suya llena de agujeros? Antonio se quedó atónito. ¿Qué quieres decir? Sonreí con sarcasmo. Antonio, después de lo que me hiciste, ¿de verdad crees que seguiré rogándote humildemente como antes? Entiéndelo bien, mi madre está muerta. Hiciste que le dieran de comer sus cenizas a los perros. Ahora, ¿qué más tienes para amenazarme? Antonio. Mis acusaciones hicieron que Antonio palideciera terriblemente. Abrió la boca queriendo hablar, pero no pudo articular palabra. Le arrojé los papeles de divorcio. Fírmalos. Si lo haces, subiré un punto en la oferta de compra para que tu empresa no pierda tanto. Antonio negó con la cabeza. Imposible. Jamás me divorciaré de ti. Lo miré con una sonrisa. Como quieras. Cada día que pase, el valor de tu empresa se evaporará un 5%. Cuando llegue ese momento, reconsiderarás. Diciendo esto, tomé del brazo al hombre a mi lado. Vámonos. Antonio finalmente notó al hombre alto y serio junto a mí. Su expresión cambió. Martina. Así que desapareciste todo este tiempo para enredarte con alguien de la familia Carlos. ¿La familia Carlos también retiró su inversión por tu culpa? Carlos levantó la vista y apretó mi mano. Dijo con calma, ¿para qué perder tiempo con él? Si quiere vender que venda, si no, lo destruimos. Antonio, furioso, intentó abalanzarse. Son unos abusadores. Solté una risa sarcástica. Antonio, recuerda, esto apenas comienza. Antonio solo pudo verme partir impotente, gritando con rabia y vergüenza, Martina, si no vuelves conmigo, te arrepentirás. ¿Crees que la familia Carlos aceptaría a una mujer como tú? La mano que Carlos sostenía comenzó a temblar de repente. Solo escuché a Carlos decir fríamente, abofetéenlo. Inmediatamente se escuchó el sonido de una fuerte bofetada. Capítulo 7. En poco tiempo, el video de Antonio siendo abofeteado en el aeropuerto se viralizó en Internet. Incluso aquel video comprometedor que había sido censurado anteriormente salió a la luz. En alta definición y sin censura, se convirtió en el tema de conversación de todos. Mientras tanto, aquella transacción pública orquestada en mi contra había desaparecido sin dejar rastro, como si nadie la recordara. Ahora Antonio era el blanco de todo el país, prácticamente incapaz de moverse libremente. Solo podía refugiarse en su oficina. Su secretaria regresó con la caja de oro intacta. Presidente, nadie quiere comprarla. Crash. Antonio estrelló la botella contra el suelo. Quieren destruirme. Irrumpió en su apartamento y se precipitó hacia el oscuro sótano. Estrella estaba al borde de la muerte, pero él se abalanzó sobre ella como una bestia. Todo es culpa tuya, maldita. Todo por tu culpa. Si no fuera por ti, Martina no me habría dejado. Voy a matarte. Estrella yacía desnuda, sin un centímetro de piel intacto en su cuerpo. De algún lugar encontró fuerzas para empujarlo con violencia. Gritó con toda su energía, te lo mereces. ¿Quién te manda a ser tan mujeriego y tener esas perversiones asquerosas? Martina no podía satisfacerte, así que la chantajeabas moralmente y te revolcabas con tantas mujeres sin ninguna vergüenza. Y encima grabando esos videos, qué desvergonzado. ¿Cuándo había visto Martina esas cosas? Las grabaste solo para satisfacer tus deseos enfermizos. Estás completamente loco. Apenas terminó de hablar, más golpes cayeron sobre ella como una lluvia torrencial.
Mirando el rostro de Estrella, que guardaba cierto parecido con el de Martina, de repente la abrazó y rompió a llorar desconsoladamente. Después de encerrarse 3 días en el sótano, Antonio finalmente salió. Me arrojó los papeles del divorcio ya firmados. De él emanaba un hedor nauseabundo. Con la mirada enloquecida clavada en mí, Martina, maté a Estrella. Martina, me vengué por ti, ¿podrás perdonarme? Fruncí el ceño. Carlos interpuso inmediatamente entre nosotros, apartando la mano que Antonio extendía hacia mí. Varios hombres sujetaron con fuerza a Antonio, pero él seguía forcejeando. Martina, sé que me equivoqué. Vuelve conmigo, ¿sí? Lo miré con repulsión. En tus sueños. Me volví hacia Carlos. Llama a la policía. Poco después, Antonio fue condenado a muerte con suspensión de 2 años por asesinato premeditado e instigación a violación. El grupo Carlos adquirió la empresa de Antonio, y yo, como responsable, me hice cargo de las operaciones de la sucursal. Mucho tiempo después, llegó una carta de la prisión. Ni siquiera la abrí, la tiré directamente a la basura. Al día siguiente, llegó la noticia de que Antonio había muerto en prisión. Alguien trajo sus pertenencias de antes de entrar a la cárcel. Abrí la caja al azar y un anillo rodó por el suelo. El diseño era antiguo, el mismo que aquel joven ambicioso había comprado con sus primeras ganancias años atrás. Lo había llevado con tanta ilusión al entrar al matrimonio, para finalmente escapar de esa jaula cubierta de heridas. Los tiempos cambian y hay que mirar hacia adelante. Envolví el anillo y lo mandé devolver a la familia de Antonio. Me di la vuelta y me dejé abrazar por quien había esperado por mí durante tanto tiempo. Carlos sonrió. Vamos, a probarte el vestido de novia. Asentí sonriendo. Vamos. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia. Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad. Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores. Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Chloe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas, que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección. Ahora la taza permanecía intacta, y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. Llama más seguido, hija, dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden, añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía.
Oh, mamá, ¿extrañas mis cosas tiradas por todas partes?, respondió Choe con un reproche juguetón. No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles. Los estaré esperando, respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Choe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Choe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Choe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos. Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Chloe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón. No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Chloe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez, pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. Flores para usted. Adentro hay una nota, masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso. Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos. Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. ¿Quizás Michael había decidido sorprenderla? Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años. Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota. En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito, «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras.
Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras: te amo, Jessica. ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó: ¿la cena estará lista pronto? Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. ¿Qué es esto?, preguntó, y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. Debe ser un error, Hannah, dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad. Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así. Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección. Entonces, cuando cenamos, dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. Pasemos el fin de semana juntos, propuso Michael, mirándola a los ojos. Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos. Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando. Está bien, respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado, pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella, y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándole los boletos. Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad.
Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo. Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather, como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, «Hannah, esta es Heather. Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento». Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla, «Y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí». Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida, cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. «Florecitas», gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba, blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice. Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta, cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael, tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo. Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo como la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales.
En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Chloe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo. Pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Chloe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece», dijo Chloe con firmeza. «Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo». Chloe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar. Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. «No estás sola, Hannah», dijo Linda, apretándole la mano. «Estamos contigo». Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. «Hannah, perdóname», comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. «Fui un idiota, ciego, estúpido. Heather, ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti». Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró, al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. «Vete, Michael», dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. «Lo nuestro se acabó». Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó.
Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió, como si pusiera una barrera entre ellos. Adiós, dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses. Hannah, inspirada por el apoyo de Choe y Linda, se decidió por un cambio. Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Choe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul, el jefe de Choe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida, pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer, sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah,
Ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Choe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona. Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo, pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Choe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Choe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.